Este ejercicio nos muestra una señal y nos pregunta qué es lo que mide cada instrumento. Es decir, qué es lo que mide cada multímetro, ya sea el analógico o el digital o el RMS. Nos muestra una señal que el piso está en 0 volt y la señal es una señal cuadrada que varía. El piso está en 0 volt y el valor más alto está en 6 volt, que es cuando en el ciclo de trabajo de la señal dura 5 milisegundos y durante el ciclo de trabajo está en 6 volt y el resto del tiempo está en 0 volt. O sea, esa señal siempre es positiva. El periodo es 25 milisegundos, o sea que si el ciclo de trabajo es 5 milisegundos, el tiempo durante el cual vale 0 va a ser 25 milisegundos, que es el periodo, menos 5 milisegundos, que es el ancho de pulso, y el tiempo durante el cual la señal vale 0 va a ser 20 milisegundos durante el periodo. En DC o en continua, todos los multímetros van a indicar el mismo valor. Es decir, en DC todos los multímetros van a indicar el valor medio. Ya sea el multímetro analógico en DC o el multímetro digital en DC o el RMS en DC, todos van a indicar el valor medio. Que el valor medio lo podemos obtener como el valor de promediar la señal sobre un periodo. Es decir, tomamos 1 sobre t, donde t es 25 milisegundos, y multiplicamos por la integral sobre un periodo, que es la integral entre 0 y t, del valor de la señal en función del tiempo. Nos queda, como es una señal, en general todas las señales que nos pueden llegar a dar en los problemas van a ser señales que os van a ser cuadradas o van a ser triangulares. Hay que tener en cuenta que para calcular el valor medio no va a haber que hacer cálculos complicados con las integrales, dado que todo se va a reducir a calcular el área de rectangulitos o de triángulos. Entonces, en este caso tenemos que el valor del valor medio es 1 sobre t por el valor de la integral sobre un periodo de la señal en función del tiempo, donde nos queda el valor de esa integral es el área en un periodo, que sería 6 volt por 5 milisegundos más 0 por 20 milisegundos. 6 volt por 5 milisegundos más 0 volt por 20 milisegundos. Esta parte se va a hacer 0. Entonces el valor medio es 1 sobre 2,5 milisegundos por 5 milisegundos por 6 volt. Pasamos milisegundos, lo expresamos en segundos, nos queda 1 sobre 2,5 por 10 a la menos 3 por 5 por 10 a la menos 3 por 6 volt. Nos queda 30 sobre 25 por 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 3 es 30 sobre 25 igual a 1,2 volt. Entonces el valor medio de la señal que tenemos ahí es 1,2 volt. Entonces, en DC todos los multímetros van a indicar 1,2 volt. Ahora quiero obtener la componente alterna de esa señal. La componente alterna es la señal original menos el valor medio de esa señal. Es la B de t que tenía antes, que era la señal original, que es esta señal cuadrada con el ancho de pulso de 5 milisegundos y que varía entre 0 y 6, con el valor de 6 volt durante el ciclo de trabajo y 0 durante el resto. El valor medio lo había calculado como 1,2 volt, entonces a la señal le quito el valor medio y obtengo la componente alterna. Es decir, como ese valor medio es 1,2 volt, se lo tengo que restar a la señal original, lo que significa que la señal original se desplaza hacia abajo porque le estoy restando el valor medio. Entonces, si el valor más alto valía 6 volt, el valor más grande ahora vale, al quitarle 1,2 me queda 4,8 volt, y la parte más baja, que antes valía 0, ahora al restarle 1,2 está en menos 1,2 volt. Y esa es la componente alterna de la señal. Es la señal original, pero
a la cual le resté el valor medio. Entonces, ya tengo la componente alterna y la componente continua de la señal. La componente alterna es la que se ve en el dibujo y la componente continua es 1,2 volt. Si sumo las dos, obtengo la señal original. Esta es la componente alterna de la señal y este es el valor medio de la señal o componente continua, que vale 1,2 volt. Me preguntan, por ejemplo, ¿qué mide el RMS AC más DC? El RMS AC más DC es el que mide el valor eficaz de la señal completa. Es decir, el valor RMS de la señal original, de la señal tal como está, con la suma de la componente alterna y la continua. Entonces, el RMS verdadero me muestra el valor eficaz que es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t, donde t es el periodo, 25 milisegundos, por la integral entre 0 y t de la tensión total al cuadrado en función del tiempo. Si yo quiero primero obtener esta integral, la integral de la función al cuadrado, me hago el dibujo de la señal al cuadrado y va a ser, esa señal variaba entre 0 y 36 volt, y 6 volt la señal original, pero al tomarle el cuadrado me queda que donde vale 0 sigue valiendo 0 y donde valía 6 volt ahora vale 36 volt. Y me queda esto como el cuadrado, la función, la señal original al cuadrado. Entonces, si tomo la integral, voy a tomar la integral de esta señal para calcular el valor eficaz. Entonces, como el valor eficaz es la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral entre 0 y t de la señal al cuadrado, que es esta, que varía entre 0 y 36 volt durante el ancho de pulso y en el resto vale 0, me queda la raíz cuadrada de 1 sobre t, donde t es 25 por 10 a la menos 3 segundos, que es 25 milisegundos, por la integral entre 0 y 5 milisegundos de 36 volt diferencial de t. La integral integro entre 0 y 5 milisegundos, porque entre 5 y 25 milisegundos, si integro me va a dar 0 porque la señal vale 0 en ese rango. Entonces me queda que el valor eficaz es la raíz cuadrada de 36 sobre 2,5 por 10 a la menos 3 por la integral entre 0 y 5 milisegundos de diferencial de t, que es igual a la raíz cuadrada de 36 por 5 por 10 a la menos 3 sobre 25 por 10 a la menos 3, que es la raíz cuadrada de 36 sobre raíz de 5, igual a 6 sobre raíz de 5, igual a 6 sobre 2,23, más o menos 2,7 volts. Y ese es el valor eficaz total de la señal. Y es lo que mide el multímetro RMS AC más DC. El RMS que no es AC más DC, o el RMS común, cuando está en AC me va a mostrar el valor eficaz, pero el valor eficaz de la componente alterna de la señal. Es decir, cuando se mide con el RMS en AC, el RMS quita la componente continua y de lo que queda, que es la componente alterna de la señal, muestra el valor eficaz de la componente alterna. Entonces, acá tengo la componente alterna que la habíamos obtenido antes, que es esta señal, que el valor más alto vale 4,8 volt y el más bajo menos 1,2 volt. Calculamos el valor eficaz de la componente alterna como la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral entre 0 y t de b a c, la componente alterna al cuadrado de t diferencial de t. Eso nos da la raíz cuadrada de 1 sobre 2,5 milisegundos, 1 sobre 25 milisegundos, que es 1 sobre el periodo, por
por el área de la función, de esta función al cuadrado. Esta función al cuadrado sería, durante los 5 milisegundos, que vale 4,8 volt al cuadrado, va a valer 4,8 por 4,8, y eso multiplicado por 5 milisegundos va a ser el área de lo que queda en esta zona. O sea que 5 milisegundos por 23,04, que es 4,8 por 4,8 al cuadrado. Y le sumamos, en esta porción donde la señal vale menos 1,2 volt, menos 1,2 por menos 1,2 va a dar 1,44. Y lo multiplicamos por 20 segundos para obtener el área. O sea, acá tenemos dibujada esta señal, que es el valor medio de la señal. El valor medio, esto es la señal original menos el valor medio, la componente alterna de la señal. El RMS va a dar el valor eficaz de esta señal, de la componente alterna de la señal original. Si a esta señal le obtenemos el cuadrado, el valor más alto es 4,8 volt y el valor más bajo es menos 1,2. Si obtenemos el cuadrado de esta señal, obtenemos esta señal, que es 23,04 en la parte más alta, y el cuadrado de menos 1,2 va a dar 1,44. Lo que hay que hacer es, para obtener el valor eficaz, utilizando la fórmula, que es raíz de 1 sobre t por la integral entre 0 y t, del valor al cuadrado de la componente alterna diferencial de t, donde el valor al cuadrado es esta función, obtenemos la raíz cuadrada de 1 sobre 25 milisegundos por el área que encierra en un periodo esta señal, que es 5 milisegundos. 5 milisegundos por 23,04 más 20 milisegundos por 1,44. Eso, si hacemos las cuentas, nos va a dar que es igual a 12 dividido 5 o 2,4 volt. Entonces, el valor eficaz de la componente alterna, que es lo que muestra el RMS, es 2,4 volts.